Paz de Cristo. Le damos gracias a Dios y a cada uno de ustedes por estar con nosotros en este día, ¿verdad? Para escuchar este mensaje que le hemos intitulado, ¿verdad? En pos de su presencia. Y la base bíblica que queremos usar en este día se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 14. Dice así: Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Primera Crónicas 13:14. Hay una historia, ¿verdad?, que realmente empieza en el capítulo 13, verso 6. Y esta nos dice de la siguiente manera. Dice: y subió David con todo Israel a Baalá de Kirot Hiram, que es en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, que habita entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Tenemos que recordar en este momento que el arca había sido vuelta a Jerusalén o a Israel por los filisteos, porque ellos la habían tenido en su país, ¿verdad?, por unos cuantos meses y no pudieron con ella, porque el arca siempre ha representado la presencia de Dios. Y a los filisteos les vino cosas malas por tener, ¿verdad? Aún pusieron el arca allí en su palacio, en el cuarto, ¿verdad?, donde tenían sus dioses de ellos. Y pues pasaron muchas cosas mal allí al pueblo de los filisteos, y vemos que le regresaron el arca y vino a quedar en la casa de Abinadab, allí en Judá. Y es allí donde empieza la historia, porque durante los 40 años del reinado de Saúl, uh, ¿verdad?, el primer rey de Israel, nunca se preguntó ni se preparó ni se hizo ningún culto ni sacrificio, ¿verdad?, en el arca, o con el arca más bien. Y, y había estado en la casa de Abinadab por 20 años. Entonces, 7 años uh, que tenía David escasamente de siendo rey ahí en Israel, donde le nació en el corazón, ¿verdad? Creemos que Dios le puso este deseo de buscar el arca y de regresarla a la ciudad de David. Entonces, también aquí una pausa, porque tenemos que recordar de que Dios, cuando le dio a Moisés, le dio, ¿verdad?, los planos, y también le dio las instrucciones de cómo edificar y cómo hacer culto uh, allí, ¿verdad?, con el arca y el tabernáculo en el desierto. Entonces los levitas eran los que estaban encargados de hacer, ¿verdad?, culto y ofrecer holocausto, sacrificio por el pueblo en el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad?, en el lugar que se conocía como el tabernáculo. Entonces, una de las cosas era que no debían tocar el arca, porque el arca, aunque era un mueble hecho de madera, ¿verdad?, simplemente estaba, ¿verdad?, cubierto con oro, y había dos querubines que estaban sobre él, y en medio estaba el propiciatorio, donde allí
se esparcía la sangre del sacrificio, y allí era donde encontraba Israel misericordia. En otras palabras, en inglés se dice, en vez de propiciatorio, ¿verdad? Se dice asiento de misericordia. Entonces, es allí donde, ¿verdad? Empieza la historia. Entonces dice en el Primera de Crónicas 13:7, dice: y se llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Estos dos varones, ¿verdad?, eran hijos de Abinadab. Y vamos a leer en el verso 8, porque dice, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Entonces recogieron el arca y lo pusieron sobre un carro nuevo, ¿verdad? Y ese carro lo llevaban, ¿verdad?, jalando los animales. Y dice la escritura que iban cantando, iban llenos de gozo. David estaba muy emocionado, apasionado aún, ¿verdad?, por finalmente, ¿verdad?, hallar el arca y luego ahora llevarla a la ciudad de David, que es Jerusalén. Y la pusieron allí en un carro nuevo. Es que esto lo hicieron porque se dieron cuenta que los filisteos, cuando regresaron el arca a Israel, ¿verdad?, lo pusieron en un carro, también lo llevaban jalando, ¿verdad?, animales, y lo llevaban también y lo regresaron a Israel. Y entonces ellos entre sí pensaron, ¿verdad? Y David también estuvo de acuerdo de que se pusiera el arca en un carro nuevo, ¿verdad? Y llevado por animales. Pero esto nos hace recordar que, que esto fue algo, un costumbre de los filisteos, o de más bien del mundo, ¿verdad? Y no representaba lo que Dios quería. Y asimismo también en estos tiempos, ¿verdad? La gente, los pastores, las iglesias quieren avivamiento. David quería avivamiento. Y venían danzando y venían alabando a Dios. Pero el avivamiento, ¿verdad? Cuando el arca, la instrucción de llevar el arca, si se fijan ahí en la foto detrás de mí, tenía 4 aros, y por allí se pasaban, ¿verdad?, unos largos palos que entonces salía de enfrente y de atrás, y los levitas tenían que cargar el arca sin tocarla, sino que solamente aquellos palos, ¿verdad?, que estaban por los aros aquellos. Entonces se llevaba, para cargar el arca se llevaba, ¿verdad?, trabajo. Estos hombres, yo creo que se turnaban, estos levitas, yo creo que sudaban, yo creo que sacrificaban en cargar el arca, y así es como fue la instrucción de Dios. De la misma manera también, hablando del avivamiento de hoy, nosotros, las iglesias, los cristianos, los apostólicos, no podemos tomar costumbres de afuera, del mundo, de la gente, ¿verdad?, que no conoce a Dios, y llevar
la presencia de Dios en un carro, que es más fácil que llevarlo en el lomo, ¿verdad? Entonces, llevarlo y que los animales, ¿verdad?, lleven el carro, vayan jalando el carro y así es menos trabajo. Entonces, el pensamiento aquí es que la presencia de Dios no viene simplemente, ¿verdad?, fácil, sino que hay una manera de cómo allegarnos a Dios, y eso viene primeramente por un corazón contrito, un humillado, un espíritu quebrantado, ¿verdad?, con arrepentimiento, ¿verdad? Siempre con una sinceridad y buscando la presencia de Dios y en ayuno, en oración. Y hay un precio, un sacrificio que pagar por la presencia de Dios. No va a venir simplemente porque estamos danzando o estamos alabando o porque estamos cantando, sino que el avivamiento no viene porque invitamos un predicador o porque tenemos templo nuevo o carpeta nueva o, o lo que usted quiera, ¿verdad? No viene así. El avivamiento viene simplemente por alguien que se propone a ayunar, a buscar a Dios. Donde no se trata de que, Señor, bendíceme. Se trata de buscar su rostro, de buscar su presencia, de, de, de hacer las cosas como Él quiere. Y ahora nosotros en las iglesias, ¿verdad? Tenemos planes y proyectos y predicadores y evangelistas y cuánta cosa que podemos hacer. Y no hay nada mal con eso, pero no, allí no consiste el avivamiento. Entonces nosotros podemos tener los mejores músicos, podemos tener luces, humo, templos, ¿verdad? Que aparentan lo de Hollywood y lo de los templos del mundo y cuánta cosa. Pero el avivamiento no viene simplemente con eso. No le hace cuántos carros nuevos le pongamos. No hay avivamiento. El avivamiento viene de la misma manera, ¿verdad?, que Dios ha determinado. Y necesitamos de quebrantarnos, de humillarnos delante la presencia de Dios, ayunar, orar y pedir a Dios de su gloria, de su misericordia, que baje su Espíritu Santo. No viene a nuestra conveniencia y a nuestra moda. Y no le hace cuanto, ¿verdad? Es la danza, pero así es, tenemos que hacerlo según el plan de Dios. Y esto es lo que se necesita de comprender, ¿verdad? Hay un sacrificio para obtener la presencia de Dios. Y esto aquí estamos hablando, ¿verdad? En el título del mensaje, ¿verdad? En pos de la presencia de Dios. Quiere decir que nos hemos determinado, hemos hecho una decisión, ¿verdad? De ir en pos de Dios, cueste lo que cueste, y nos va a costar. Entonces en el verso 9 del mismo capítulo, primera de Crónicas 13, dice, y cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano para sostener el arca porque los bueyes tropezaban. Y en el 10 dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque extendió su mano al arca y murió ahí delante de Dios. Entonces, la instrucción fue desde antes, que simplemente los levitas tenían que cargar el arca primero, y número dos, ni los levitas podían tocar el arca porque iban a morir.
Entonces, David, con toda su emoción, entusiasmo, quiso y fue en pos de la presencia de Dios, pero, pero le falló en de que no le preguntó a los hombres de Dios. Habló con los capitanes, habló con los que le rodeaban, habló con todos, menos con el hombre de Dios, para pedir, ¿verdad?, la instrucción de cómo Dios quería que se hiciera esto. Y, y por ese descuido, ¿verdad?, murió Usa. Y dice en el verso 11, dice, y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Entonces David, dice en el verso 12, y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Entonces, por un momento le falló la fe a David y tuvo temor. Y luego, él, en vez de pensar, bueno, pues tengo que buscar, sintió temor y se sintió que cómo iba a regresar o a traer el arca a Jerusalén. Y es que David, ¿verdad? Uh, no pensó, ¿verdad? Como dijo aquel varón grande, Job, ¿verdad? Dice, recibiremos de Dios simplemente lo bueno y no lo malo, ¿verdad? Entonces Dios nos reprueba, Dios nos habla, ¿verdad? Con palabras de reprensión y eso tenemos que recibirlo también, no simplemente todo lo bueno. Entonces, por allí dijo David, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y por allí yo creo alguien de la compañía de David, ¿verdad? Porque se paró la danza, se paró la música, se paró la alabanza, se paró todo. Y por allí alguien le dijo, bueno, pues aquí al otro ladito, ¿verdad? Aquí cerca vive un hombre que yo conozco. Se llama Obed Edom, ¿verdad? Él es geteo. Y así dice la palabra de Dios, que en el verso 13 dice, y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom geteo. Y aquí hay poquita discusión, controversia posiblemente. Para mí no hay, porque dice que era geteo. Geteo, si cuando uno busca en la palabra de Dios, era un hombre, ¿verdad?, que era de la ciudad de Gat, ¿verdad?, de la gente o el país del pueblo filisteo. Entonces dice que era Obed Edom geteo. Entonces para mí es muy simple. Pero muchos de los estudiantes bíblicos, ¿verdad?, pastores y teólogos, ¿verdad?, dicen que Obed-Edom era un levita, por eso, ¿verdad?, en el futuro, ¿verdad?, estuvo ahí en el templo como portero. Pero para mí no es problema esto, porque aún Ruth la moabita, siendo moabita, no judía, ¿verdad?, estuvo allí donde la descendencia de Jesucristo mismo, ¿verdad?, fue por ella y Boaz. Entonces, Dios tuvo misericordia de una moabita. Y Dios podrá tener misericordia de un geteo, ¿verdad?, de un filisteo, por decirlo así. Entonces voy aquí a añadirle poquito de mi pensamiento, ¿verdad?, a la escritura. Y yo pienso que llegaron a la casa de Obed-Edom y
y le tocaron la puerta. Y luego contestó allí Obed y le preguntaron, ¿verdad? Que si podían dejar el arca del pacto allí en su casa. Y Obed posiblemente les dijo, pues, qué es el arca? Entonces allí le dieron una explicación y luego posiblemente volteó y vio a su esposa y ella le dijo, bueno, pues está bien. Y aceptaron, ¿verdad? Aceptaron de que allí la podían dejar un tiempo, ¿verdad? Por mientras. David tenía temor. Él no quería ya tomar más tiempo, ¿verdad? Para tratar de llevarla, sino que tenía temor. Y, y yo creo que, uh, ¿verdad? Le preguntaron a Edom, dijo, pues ¿dónde la ponemos? Y yo creo que Edom le dijo, bueno, pues pónganla aquí en la sala. Y Edom tenía hijos, tenía a su esposa, y, y pudieran haberla puesto, yo creo, afuera, en el portal de atrás o por allí en el pesebre o en algún lugar, ¿verdad? Pero no allí. Él quiso que la pusieran en medio de su hogar, allí en la sala. Y, y, y allí lo pusieron y se fue David y toda su compañía, se regresaron a Jerusalén. Entonces, entramos en el verso 14, que es nuestra base bíblica, y ahí dice que el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Y aquí le voy a poner también parte de lo que yo pienso, lo que yo opino en esta parte, porque la palabra de Dios no nos da detalle, sino que simplemente dice que Dios bendijo a la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Entonces, yo pienso, sin temor a equivocarme, que, que inmediatamente, ¿verdad? Llegó una paz, llegó un sentir allí a la casa de Obed-Edom, ¿verdad? Y a su familia, donde se sentía esa paz, un amor, un deseo, el uno por el otro, ¿verdad? Uh, Algo extraño posiblemente, o no común, pero, pero se sintió bien, se sintió bonito, porque y ellos no podían saber la razón, pero estaba muy bonito lo que allí se sentía. Y así es cuando sentimos la presencia de Dios, ¿verdad? Se siente un descanso, una paz, un amor. Uh, se parece que nos quitan el peso de encima, ¿verdad? Entra una confianza de que todo va a estar bien y no nos preocupamos, se van las preocupaciones. Y yo creo que así llegó esto a la casa de Obed y Edom. Entonces, hubo un cambio en su familia, un cambio que se podía palpar, que no estaba allí antes. Ahora se sentían más cercanos, más amables, más cuidadosos el uno del otro, y querían estar allí en el mismo lugar, en la sala, allí donde estaba el arca del pacto.
¿verdad? En vez de tener la televisión, visión de 80 pulgadas, ¿verdad? Pues ahí estaba el arca. Y yo creo que había, ¿verdad? Una presencia tan hermosa en ese lugar. Y luego dice que, y yo me imagino, yo pienso, porque dice que bendijo todo lo que tenía. Yo creo que hasta las ovejas, ¿verdad? Comenzaron a multiplicarse. Yo creo que comenzaron a dar leche. Yo creo que comenzaron a dar más lana. Yo creo que las vacas, ¿verdad? Comenzaron a también multiplicarse y dar mucha leche. Yo creo que los árboles de olivos que tenía comenzaron a dar fruto. Yo creo que ahí la viña, ¿verdad? Que tenía allí pequeña que hubiera sido, comenzó también a dar fruto. Yo pienso que pasaban los vecinos de Obed-Edom y miraban hacia la casa y decían, mira, mira, cómo se ve, dice, algo como que brilla allí, se mira bien bonita. Parece como que la pintaron, la arreglaron. Parece que algo está diferente con esa casa. Hasta el zacate, todo verde, ¿verdad? Faltaba, yo creo, les faltaba agua, había escasez de agua y yo creo que las norias comenzaron a producir agua y todo el zacate, quizá la hierba, ¿verdad? Se hizo verde todo alrededor de su casa y que de tal manera que ellos fueron bendecidos de parte de Dios. La familia, ¿verdad? Y luego también todo lo que tenían por 3 meses. Entonces, yo creo que llegó esta noticia a los oídos del rey David. Y alguien por allí llegó y le dijo, rey, ¿a que no sabes qué? Dijo, pues Obed-Edom, ahí donde dejamos el arca, dice, Dios lo está bendiciendo, dice. Esto y esto está pasando. Sus norias, sus animales, su terreno, todo está produciendo, está bendecido Obed-Edom. Y yo creo que pensó David, dice, pues, ¿qué está pasando? Y durante este tiempo yo creo que él estuvo también de luto, triste, atemorizado, ¿verdad? Hasta que oyó estas nuevas y yo pienso que él comenzó a preguntar y fue al hombre de Dios y le dijo, pues, ¿qué tenemos que hacer para llevar el arca, para traerla más bien aquí a Jerusalén? Y yo he preparado, ¿verdad? Una tienda, una carpa muy grande y para que poner el arca allí, para que nosotros podamos adorarle y bendecir y hacer culto a Dios y ofrecer sacrificio. ¿Y qué tenemos que hacer? Y yo creo que el hombre de Dios le dijo a David lo que se tenía que hacer y cómo se hiciera y quiénes hicieran. Entonces David mandó a santificar a los levitas y mandó a prepararlos para que, ¿verdad? Ellos estuvieran santificados para llevar el arca, porque no era cualquier cosa, nomás ir y cargarla en el lomo tampoco, ni en carro, ni llevado por bueyes y todo esto, sino que había algo, ¿verdad?, de especial. No era simplemente cualquier cosa. Entonces se llegó el momento, después de 3 meses, que regresaron a la casa de Obed-Edom y le tocaron la puerta
Y yo pienso que abrió la puerta posiblemente uno de los hijos y se dio cuenta que eran de la compañía del rey y luego le dijo a su papá, papá, dijo, es, es el rey David y su compañía y papá, no dejes que se lleven el arca, no permitas, dijo, mira cómo estamos y qué bien nos ha ido y cómo hemos sido bendecidos y nuestra familia que nos gozamos de juntarnos aquí en la sala y buscar la presencia de Dios y Dios nos bendice y tenemos tanta bendición y amor y paz y Dios está con nosotros y posiblemente la esposa le dijo lo mismo pero cuando hablaron la compañía, ¿verdad?, del rey con Obed y Dom, le dijeron, pues se ha llegado el tiempo, se ha llegado el momento y tenemos que llevarnos el arca. Entonces al momento yo pienso que Obed y Dom, ¿verdad?, pensó, ¿verdad?, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Se va a ir el arca. Se van a llevar el arca y qué, voy a seguir yo aquí en mi casa con las memorias de estos 3 meses. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué será de mi familia? ¿Vamos a regresar al pasado, a como estábamos antes? ¿Será posible que en estos 3 meses conocimos algo? Conocimos la presencia del Dios vivo y ahora se lo van a llevar y ¿qué va a ser de mi familia? Vamos a regresar a los caminos, a los modos, a las actitudes del pasado o, o, o nos vamos detrás del arca y donde esté allí nosotros vamos a vivir. Y la pensó Obed-Edom. ¿Podré seguir yo esta vida nueva que he encontrado? ¿Podré dejar mi pasado y seguir adelante en una vida nueva? Y yo creo que Obed-Edom, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos dice que se llevaron el arca y Obed-Edom siguió al rey David y su compañía y el arca. Y de allí vemos que el temor de David era tanto y el respeto y la reverencia a Dios era tan grande que dice que cada 6 pasos que daban se paraban y ofrecían sacrificio y holocausto al Señor y seguía la compañía e iban y así lograron llevar el arca cargado por los levitas, ya no en carro nuevo, sino que en las espaldas de los levitas, ¿verdad? Hasta que llegaron a Jerusalén. Y entrando allí es donde encontramos muchas veces la historia donde David, que se quitó sus ropas reales y danzó con todas sus fuerzas, ¿verdad? Y alababa al Señor y su esposa de la ventana lo veía y lo despreció porque él alababa a Dios, pero era no simplemente la presencia de Dios que estaba allí, pero el gozo de que habían logrado, que habían sido victoriosos, de que habían traído después de batallar, ¿verdad? De sacrificar, lograron traer el arca, la presencia de Dios,
¿verdad?, a Jerusalén. Y David ya había preparado, ¿verdad?, aquella carpa, aquella tienda grande. Y él había ya también preparado los ministerios, los cantantes, los músicos y los que iban a cuidar en las puertas y todo, ya había y todo, pero se iban a turnar porque David había dado el mandato, ¿verdad?, que se iba a alabar a Dios día y noche. Entonces para eso se necesitaba mucha gente para tomar turnos en adorar y servir y alabar y celebrar la presencia de Dios. Y se dice en la escritura que andaban buscando porteros, alguien que estuviera a la puerta. Y por allí yo me imagino que preguntaron, bueno, ¿quién se da por voluntario para ayudar y cuidar la puerta allí de la tienda donde está el arca? Y yo pienso, yo creo que Obed-Edom levantó la mano, ¿verdad? Y dijo, yo quiero, yo quiero ese puesto, ¿verdad? Porque él quería estar cerca del arca, él quería estar donde estaba el arca. No era el mueble, era la presencia de Dios, era lo que allí se manifestaba. Y él se había decidido desde que se dejaron su casa, ¿verdad?, que iban a estar allí. Y él se trajo a su familia, ¿verdad?, para estar allí y para servir a Dios y para buscarle. Entonces, también se dice que aproximadamente, ¿verdad? Y esto por estudiar, por buscar, nos damos cuenta que unos 140 años después de que Obed-Edom, ¿verdad?, hizo esto, también un nieto de él, ¿verdad?, o un descendiente de él ya años después, ¿verdad?, él también estuvo a la puerta, ¿verdad? Porque su abuelo había dejado un legado, había dejado una herencia más grande que todo el dinero, o que terrenos, o que ganado, una herencia de buscar la presencia de Dios. Este hombre, Obed-Edom, ¿verdad?, cuando conoció lo que era estar en la presencia de Dios, ya nunca jamás lo dejó ir, sino que dejó ese legado a su familia. Y aún, ¿verdad?, en la escritura nos damos cuenta que también este jovencito, ¿verdad?, sirvió así como su abuelo, estando en la presencia de Dios. Y yo quiero terminar este mensaje simplemente diciendo que nosotros aún, los que hemos, ¿verdad?, entrado en este camino, los que nos hemos arrepentido, hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo, hemos recibido el Espíritu Santo, ¿cómo podremos dejar esto? ¿Cómo podremos regresar hacia atrás? ¿Cómo no vamos a seguir adelante peleando, sacrificando en ayunos, en oraciones, ¿verdad?, en sacrificios, en dolor, en penas, en pruebas y luchas, en dolores? ¿Cómo no vamos a seguir adelante para dejar un legado así como de este Dios vivo que vino a morar entre los hombres? ¿Cómo vamos a dejar esto? Jesucristo dijo, ¿verdad?, en Juan 3:5, ¿verdad?, de cierto os digo,
que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Otra vez os digo, os es necesario nacer otra vez. Entonces, nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios. Esto es todo para el hombre. Están pasando muchas cosas y están el gobierno y los gobernantes y los administradores y los jueces y tantas cosas están en corrupción. Y el mundo se está yendo de mal en peor. Pero los hijos de Dios, la gente que tiene hambre, hay Obed y Doms allá afuera que no han conocido a Dios, pero si vienen a Dios, si tienen este momento, Dios les quiere dar la oportunidad para que lo conozcan, para que sean llenos del Espíritu Santo, para que puedan ser victoriosos en todo y por todo. ¿Cómo es posible regresar a una vida, verdad, perdida, a una vida peor que la que dejamos cuando tenemos una salvación tan grande, un Dios tan grande, un Espíritu, la presencia de Dios que está dispuesto y listo, deseando para mostrarse a nosotros y nuestras familias, a nuestros vecinos, nuestros conocidos, ¿verdad? Toda la gente que nos rodea. Y en este día les damos las gracias porque nos han acompañado en este día y esperamos que este mensaje sea de bendición para todo aquel que lo escuche y que pueda usted también hacer una decisión de ir en pos de la presencia de Dios, porque es todo lo que tenemos, es el tesoro más grande que hay para el hombre. Dios les bendiga. Gracias.